Y volvimos del corte y aquí estamos en Argentina por Argentinos. Ahora, ¿qué les voy a contar? Que nos recibió muy atentamente un gran campeón del automovilismo nacional. Señora, señor, aquí con nosotros, desde Lobería, representando esa linda tierra que lo vio nacer, un gran campeón, el Pincho Castellano. Aquí fueron mis comienzos, aquí nací y aquí hice el colegio, todo. Y comenzamos, en mi caso, en el año 1968 a hacer automovilismo zonal con un grupo de amigos, una peña, haciendo lo que en aquel momento eran cafeteras y turismo mar y sierras. Tuve la suerte de ganar 2 campeonatos, 2 subcampeonatos. Ya promediando esa época, que fueron 4 años del automovilismo zonal, tuve la gran suerte de conocer a Juan Manuel Fangio en oportunidad de una carrera en Balcarce. Y yo no lo conocía a Juan. Cuando se acerca, después que había terminado la carrera, que yo había ganado, se presenta, obviamente no necesitaba presentación Juan, pero bueno, y entre las cosas que me dice y me pregunta en un momento, ¿qué vas a hacer más adelante? Y le digo, no sé, Juan, no tengo idea, me gusta el automovilismo, soy apasionado de esto, el auto lo hago yo con mis amigos. Y me dice, ¿no querés correr en Fórmula? ¿En Fórmula? ¿Qué Fórmula? Y la Fórmula 2 que está haciéndose acá en el país, Fórmula 2 y Fórmula 1 nacional, ¿te recuerdas que era en aquel momento? Y me dice, si vos te animás a hacerte el auto, yo te doy una recomendación para que vayas a verlo a Berta y que te oriente. Vos te hacés el auto y seguí aprendiendo. Ese fue, sin querer, el puntapié para que me pasase al automovilismo nacional. Así que hice la escuela en Fórmula 2, después por cuestiones económicas quedé un tiempo inactivo y mi reinicio en el automovilismo nacional es en el turismo de carretera, también con un grupo de amigos, una categoría a la cual yo le debo todo, lo que fui, lo que logré como piloto, como preparador. Así que soy TCista de corazón, sinceramente. Así que a partir de ahí hice 10 años en la categoría y hoy estamos ya en el plano de lo que es asistir a mi hijo, asistir a distintos pilotos y construir, trabajar y desarrollar en lo que es la categoría. Comencé con Dodge con el motor Slansic, el motor que estaba inclinado. Con ese auto logré 2 campeonatos, que fue en el año 87 y 88. Y después para el 89 cambié de marca, me cambié a Ford y tuve la suerte también de ganar ese año el campeonato. Así que hice 3 campeonatos seguidos, 2 con Dodge y 1 con Ford. Realmente un cambio que lo sentí profundo, ¿no? Porque convengamos una cosa, el turismo de carretera básicamente está sostenido por la pasión, por la rivalidad, entre comillas, que existe entre Ford y Chevrolet. Dodge, Torino son un poco secundarios en ese aspecto, ¿no? Y cuando me paso a Ford, porque dije, bueno, esto es ciclo cumplido, Ford en ese momento estaba bastante decaído en su prestación deportiva, y lo tomé como un desafío. Vamos a Ford y vamos a ver si podemos hacer ganar a Ford. Y tuve la suerte también de debutar y ganar con Ford en la primera competencia. Y ahí tuve el primer impacto de lo que es la mitad más uno, como se dicen los hinchas de Ford, de sentir esa carga, de sentir esa presión, de sentir ese apoyo de la gente de Ford. Era totalmente distinto. La ruta tenía un magnetismo diferente para la gente. Yo siempre dije que las carreras de ruta había que verlas por radio. Esto significaba que la vuelta era larga, el espectador te perdía, porque, por ejemplo, corríamos en Tandil y eran 12 kilómetros la vuelta. Entonces la gente tenía que escucharla por radio, con la radio portátil acá, y la escuchaba. Entonces, cuando la gente escucha la carrera por radio,
entras en el terreno de la imaginación. El relato del avión contaba una maniobra y la imaginación del espectador divaga por distintos aspectos y distintas formas de cómo había sido la maniobra más allá del relato. Y estaba ansioso por esperar ver llegar al auto, pasar nuevamente, ¿entendés? Entonces era otra cosa. Y como piloto había que ser muy cuidadoso, básicamente había que ser muy intuitivo, porque había circunstancias muy difíciles que te daba la ruta. Por ejemplo, venías tirando 250, 260, a veces hasta 270 kilómetros, y tenías que tener en mente, por ejemplo, si era un día de mucho viento, de qué lado estaba circulando el viento, porque si allá venía un monte, vos ibas a tener la velocidad del viento aquí, el reparo del monte, y nuevamente la velocidad del viento aquí. Entonces tenía que estar preparado porque el auto iba a correrse, ¿entendés? Y iba a saltar de vuelta para acá para cuando el viento se bajara. Y había que tener precaución en que si vos tenías que hacer una cortada de freno a 300 metros de la curva, si no había roto un motor, si había aceite, no había aceite. Y después había que ser muy cuidadoso con las frenadas, porque las frenadas a veces las hacías en un grip muy distinto al de la otra curva, porque estabas corriendo en la ruta, ¿entendés? Entonces había que ser muy intuitivo en eso. Era la gran diferencia de la ruta. Y muy cuidadoso, porque vos te salías afuera y te esperaba una planta eucalipto, una alcantarilla, una columna, algo de eso. Entonces no es como hoy, se fue afuera, no pasó nada, por suerte. Antes era un poco más difícil. Corríamos por pasión, pura y exclusivamente por pasión. El rival más duro que tuve fue Roberto Mouras, con el cual nos disputamos metro a metro muchas carreras, en muchas oportunidades, pero siempre con una gran lealtad. Y yo no estoy arrepentido de nada y estoy seguro que si tuviésemos la suerte de que él esté viviendo, hubiese contado lo mismo. Los dos defendíamos la misma pasión. Después de 45 años de practicar automovilismo, siempre tuve un sueño, que era el tener una estructura, forma completa de poder hacer desde la construcción del auto, motores, mantenimiento, desarrollo. Entonces todo ese sueño de a poquito lo pudimos ir haciendo realidad al día de hoy y estamos en el medio, transición, de poder instalarnos en esta nueva instalación y ya dejar la instalación vieja. Yo nací aquí en Lobería, me siento muy identificado con la ciudad, he tenido un reconocimiento realmente muy importante y lo tengo por la gente de Lobería. Tengo mis amigos, hice la escuela, todo aquí, entonces tengo un cariño muy grande por esta ciudad. Un auto de carrera es un elemento que exige mucho. Primero hay que sentirlo como pasión, porque un mecánico que trabaje en el mismo, si no tiene pasión por el auto de carrera, no va a ser lo suficientemente eficiente. Entonces primero hay que tener pasión, después hay que tener la formación mecánica como para entender que el auto de carrera no es un auto de calle. El TC, convengamos y sabemos que, como digo yo, forma parte de nuestro folclore nacional como disciplina deportiva. Tiene tantos años, más de 70 años, que se ha ido un poco como formando a la par de nuestro país en los últimos tiempos. Entonces tiene un arraigo en las distintas generaciones, en la gente, en los pueblos. Y los tiempos cambian, el mundo cambia, la humanidad cambia y hoy un auto de carrera significa toda una empresa, significa todo un grupo de profesionales. Esa evolución del hombre, de la gente, de la técnica, que a veces no sabes hasta dónde es bueno y por qué dejamos de lado algunas cuestiones humanas. No te lo sé decir sinceramente. Vamos, funcionamos, el mundo va, el mundo avanza y allá vamos. No sé hasta dónde.
agradezco mucho la visita y realmente es un gusto que te hayas acercado a nuestra ciudad, Lobería. Muchas gracias. Y nos despedimos, sí, nos despedimos. Gracias al Pincho Castellano, gracias a la gente de turismo, gracias a la gente de la Municipalidad de Lobería que nos recibió y nos atendió muy bien. No nos vamos a la ruta dentro de 7 días aquí en la propuesta federal de Canal 9. Señora, señor, hay un programa que recorre permanentemente la República Argentina y se la muestra. A través del mail, a través del Facebook, usted nos puede invitar. Y no se olvide, quédese en la pantalla del 9. Más propuesta federal este sábado, aquí en la televisión federal.